de Peikoff. Ya. A todo esto tienen que ir relacionando, bueno, según la recta de carga de un transistor, ¿ya? Ahora, el transistor tiene la siguiente recta de carga, ahorita vamos a ver, les voy a mostrar. Mm, a ver, denme un momento, vamos a buscar ese valor. Su recta de carga es pero muy similar a la que tenemos y vamos a ver cómo sería. Y de ahí vamos a explicar cómo funciona, ¿no? El transistor, en este caso de efecto de campo. ¿Y a qué se refiere con pick-off y esos datos? A pick-off es, por si acaso, es el punto pico donde el transistor ya deja de, bueno, ya no tiene su límite, se podría decir, ¿no? El transistor en este caso de los FET, que es muy común verlo bueno, para ese tipo de ejercicios, ¿no? Que trabajamos con transistores que son los FET. Obvio, esto no es un MOSFET, pero el MOSFET tiene diferentes características, ¿no? Ya, ahorita les paso la imagen. Bueno, ahí tenemos, entonces, y lo vamos a remarcar mejor para que se vea bien con rojito. Este es el voltaje del gate surtidor y este es el voltaje, bueno, perdón, la corriente del drenador. Luego de eso, ¿dónde está ese valor de voltaje de peak-off? En este caso, el voltaje de peak-off sería justamente el voltaje donde ya deja de funcionar el transistor, ¿sí? Entonces, a ver, lo tenemos por acá. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde está? Bueno, es un valor intermedio por acá. A ver, voy a buscar otra imagen donde explique mejor de dónde estaría ese valor. Bueno, pero ese valor es en este caso con el que ya el valor tiene que superar ese valor para funcionar, se podría decir, el voltaje de Peak-off. Y tiene hasta un parámetro para hacer diseño que vamos a ir viendo más adelante, no todavía, porque ahora más que todo se trata de saber polarizar los transistores. Ahora, ¿y para qué nos sirve polarizar? Eso igual lo vamos a ver enseguida. Em, a ver, un momento. Ya aquí está, ¿no? No lo estaba viendo, pero aquí está. Este es el voltaje de pico. Ahí se encuentra, ¿ya? Y como pueden ver, es el voltaje donde el voltaje de peak-off, esto igual tienen que explicar, ¿no? Es igual al voltaje donde comienza a funcionar el diodo. Perdón, comienza el transistor, ¿no? ¿Ya? Entonces es como de un diodo, ¿no? A partir de un voltaje específico recién deja pasar corriente. Es lo mismo en este caso de ese transistor de efecto de campo, ¿no? O el FET, que a partir de un voltaje específico deja pasar corriente. Ahora, ahora también tenemos una corriente máxima, ¿ya? Esa corriente máxima normalmente tiene un nombre llamado bueno, esto voy a poner B sub P. Esto se llama IDSS, ¿ya? Ese es el valor de la corriente máxima. Y en esos dos valores son los que vamos a ir trabajando, ¿vale? Ahora, para esto tenemos una ecuación de trabajo, igual vamos a ver cuál es la relación y cómo vamos, ¿sí? Y ahorita vamos a averiguar cómo hacer eso. A ver, de momento estoy buscando el formulario. No sé si les pasé el formulario, a ver, eso díganme ahorita del segundo tema. Y si no, ahorita les paso. ¿Les pasé o no les pasé?
Hola. No, Auxi. No, no ve. Oh, Ya. shit. Ahorita les paso entonces el formulario porque con eso vamos a verlo más, bueno, de manera más rápida. A ver, ¿dónde está? A ver, dame un momento, voy a revisar si es este. Ahí está. Bueno, estaba junto con el formulario número 1. Bueno, lo voy a volver a subir, si no es que no lo tienen tal vez, pero es el mismo del, bueno, tema 1 y 2 dice, ¿no? El formulario que les he pasado. Es ese mismo. eh, y vean la parte de, en este caso, el tema 2 donde vamos a ver las características del diodo para los diodos, perdón, de los transistores FET, ¿sí? A ver, está prácticamente en la página número 10, ¿ya? Váyanse a la página 10, los que tienen el formulario, y vayan revisando. Como pueden ver, ahí hay unas fórmulas de cómo trabaja justamente este dispositivo, ¿verdad? Ya. A ver, aquí está uno más, una imagen más mejor. Mejor lo voy a borrar y les voy a poner otra imagen. Ahí está. Esta es la misma imagen que está en el formulario, por si acaso. Revísenlo bien. Esta es una imagen más completa y por eso también lo estoy trayendo. Ahora, como pueden ver, aquí nos dice algo bien importante. Nos dice, ¿no? La gráfica de entrada y gráfica de salida. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hay dos mallas en lo que es un transistor, una malla de entrada y malla de salida. Y como pueden ver, en la malla de entrada lo que se hace, tiene una recta de carga igual, se podría decir, ¿no? Y en la malla de salida también se tiene una recta de trabajo, ¿ya? Ahora, aquí está el detalle que les decía, ¿no? Es el voltaje de gate off o también puede ser voltaje de pick off, no hay problema. Y aquí está la corriente máxima, que es IDSS, ¿sí? Bueno, estos son los dos valores de trabajo máximo, en este caso de un FET. Entonces, el momento de elegir, ustedes quieren elegir un transistor FET y tienen que, según las condiciones que tienen que fijarse en esos dos valores para poder comprar, ¿sí? Si es que van a hacer algún ejercicio similar, ¿no? Con ese tipo de transistores. Bueno, a ver, continuaremos entonces, ya que con estos datos que tenemos, entonces tenemos que relacionar, ¿sí? Tenemos la corriente I peak off, entonces esta corriente va a ser igual a la corriente IDSS, ¿ya? Ese es, bueno, su otro nombre se podría decir. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el valor de que el valor de gate surtidor de menos 2.5 te dice, ¿no? Diodo, bueno, te dice el ejercicio que tienes un valor que opera con los valores resultados medidos de la corriente de drenador de 2.125 y un voltaje gate surtidor de menos 2.5, ¿no? ¿Cuál es el valor del voltaje P sub 0? Te dice, ¿no? Entonces está pidiendo el voltaje de pick-off. Bueno, para todo esto tenemos una fórmula y lo vamos a usar ahorita. La fórmula, si no se acuerdan, bueno, hay una relación, ¿no? Les voy a mostrar la relación y a qué se refiere. Y lo voy a volver a hacer acá para que se entienda mejor cómo trabajan y cuál es la diferencia entre estos dos. Vamos a hacer la relación que tiene un BJT con un FET, en qué se igualan y cuáles son las diferencias que tienen también, ¿no? Por ejemplo, sabemos que para un BJT tenemos una relación, ¿no? Que tenemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿no? Su equivalente en FET, en transistores FET, es lo siguiente. Es igual a la corriente de drenador, ¿ya? La corriente de drenador es igual a ¿qué? La corriente de drenador es S multiplicado por
lo que sería 1 menos voltaje, en este caso, voltaje G de S, G sub S, dividido entre voltaje P. ¿Ya? Es P sub O, o sea, el voltaje de pico, por si acaso. ¿Ya? Y eso sería elevado al cuadrado. Esas son las equivalencias. Ahora, como pueden ver acá, quiero que vean algo bien importante. ¿Qué dice acá? Dice lo siguiente, que puedes controlar la corriente de colector. La corriente de colector puedes controlar en base a la corriente bueno, la corriente de base, ¿no? Eso nos está diciendo esta fórmula. Si se modifica la corriente de base, la corriente de colector también se va a modificar. Eso es algo muy importante. Ahora nosotros la corriente de colector en este caso sería la corriente del drenador para un FET, ¿no? La corriente que pasa por el drenador es similar a la corriente que pasaría por el colector y esta va a ser controlada en función de qué. Si se dan de cuenta, va a ser controlada en la única que es variable porque esto es constante y este valor es constante. Como les digo, son los valores máximos y mínimos de la recta de entrada del, del FET. Entonces, este es el único que va a ser variable. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la corriente de drenador va a ser controlada por un voltaje. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Hay muchas veces que veo, bueno, algunas veces ya van a ir viendo ustedes en laboratorios, que quieren amplificar el voltaje y la corriente o quieren detectar algo de similar. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes dicen, voy a amplificar, digamos, el voltaje, ¿no? De cierto componente. Lo que tienen que hacer, como pueden ver, los FETs detectan cambio de voltaje. Eso tengan muy en cuenta ya, cambio de voltaje. Eso es lo que detecta un FET. Mientras que los BJT detectan cambio de corriente. Si la corriente cambia, eso va a detectar. Ya, entonces esa es la principal diferencia. Bueno, hay muchas más, perdón, pero esas, digamos, entre las más a simple vista que se pueden ver. Entonces, si alguna vez ustedes ven que hay una variación de voltaje y ustedes quieren hacer un switch con variación de voltaje, entonces utilizan un FET. Si quieren hacer un switch con variación de corriente, utilizan un BJT. ¿Sí? Normalmente si, la lectura es en paralelo, si van a hacer un switch de voltaje y la lectura es en serie con un switch de BJT. Pero eso es, digamos, lo van a ir viendo más adelante, van a ver que esto es muy importante que sepan. Si no saben esto, no van a poder hacer ¿cómo se podría decir? Los FET, más que todo, lo van a ver para hacer un acople de un sistema analógico con un sistema digital. Es muy importante que sepan eso, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Si quieren hacer un acople de un sistema analógico con digital, normalmente se usan transistores FET. Bien, continuaremos entonces. Les estaba diciendo la relación, ¿no? Aquí tenemos algunas relaciones más que voy a ir poniendo. Como pueden ver, la principal diferencia, ¿no? Que los FET son controlados por voltaje, como les ha mencionado en teoría, y los BJT por corriente. Otro detallito más, se dice que la corriente de colector es equivalente a la corriente de emisor, ¿no? Es equivalente, no es igual, ¿no? Bueno, similares, pero no iguales. Mientras que aquí la corriente de drenador es equivalente a la corriente de surtidor. Miren, maneja casi la misma teoría, ¿verdad? ¿Ya? Y luego de eso tenemos la otra diferencia más que te dice que la corriente de gate es aproximadamente cero, ¿ya? Y acá su equivalente de esto es decir que el voltaje de base emisor es igual a 0,7 voltios. Entonces, esos detalles tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Ya, si tienen alguna pregunta o consulta o duda, me los pueden decir ahorita respecto a la diferencia entre estos dos elementos, ¿ya? De un BJT y un FET. Ambos son sencillos de trabajar, no tengan mucha complicación. La única diferencia es que, como van a ver, en el FET necesitan más parámetros para poder determinar un cierto elemento.
Ahora, ya que tenemos las ecuaciones características de cada transistor, es lo único que deben saber. No hay más. No, es muy sencillo trabajar con transistores, ya no se olviden de eso. Diseñar puede ser un poco complicado tal vez, pero luego de eso es sencillo trabajar con transistores. Bien, a ver, déjenme dividir esto primero antes de continuar. Bien. Entonces, ahora sí empezaremos, ¿no? ¿Qué me pide hallar? Vamos a calcular el valor de voltaje de peak-off o peak-off, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Algunos días se han debido dar de cuenta, pero vamos a ir viendo. Voltaje de peak-off. El voltaje de peak-off, ¿cómo vamos a calcular? ¿Por qué? ¿Qué datos tenemos? Eso tenemos que revisar ahora. Vamos a calcular justamente con la ecuación que tiene ese valor, que es la ecuación en asterisco que he marcado, ¿no? Para los FET, que es la que la corriente de drenador es igual a la corriente de drenador máxima, se podría decir, por uno menos el voltaje de gate surtidor sobre el voltaje de peak off, de pinch off, perdón, ¿no? Voltaje de máximo. O voltaje, no sé la traducción exacta, pero es como decir voltaje de margen, más o menos, algo así, ¿verdad? Más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué hago? Como pueden ver, acá qué detalle, qué datos tengo. Yo voy a marcar los datos que tengo. IDSS es la corriente de pinch off, igual. Bueno, son sinónimos de los dos valores. Voltaje de gate surtidor también me ha dado y la corriente de drenador también me ha dado. Entonces, pueden ver, tenemos todos esos datos. Lo único que voy a hacer es despejar el voltaje de peak off. Entonces, despejamos. Y yo voy a tener que la corriente del drenador. La corriente de drenador dividido entre la corriente de drenador SS, o la máxima, se podría decir. Y luego esto va a ser, en raíz lo voy a poner. Tiene que ser igual a 1 menos el voltaje de gate surtidor sobre el voltaje de pick-off, digo pitch-off, que sería, es verdad. De acá voy a despejar, entonces voy a tener el voltaje de pinch-off, que va a ser igual a qué. Si despejamos, esto va a ser directamente 1 menos la raíz de ID sobre IDSS. Tenemos eso, ¿verdad? Y luego de esto, y ya pasamos a resolverlo. Simplemente voy a despejar, bueno, estoy equivocándome en algo acá. Primero esto lo moveré un poco más arriba. Y vamos a borrar esta parte. Ya, era voltaje de gate surtidor. Voltaje de gate surtidor dividido entre el voltaje pinch off, ¿verdad? Y ahora si despejo yo, entonces el voltaje de pinch off aquí va a ser igual. El voltaje de pinch off había sido igual al voltaje de gate surtidor sobre 1 menos la raíz de la corriente de drenador sobre la corriente de drenador surtidor. Y ya con esto hemos logrado determinar el voltaje de pinch off, o sea, cuál va a ser su voltaje de, se podría decir voltaje de arranque, similar a decir eso, como del diodo, ¿no? Su voltaje de arranque o el voltaje de trabajo, donde ya va a empezar a transmitir, en este caso, el transistor, ¿no? Vamos a borrar eso. Y ya. Bien, si no tienen consultas, bueno, eso sería una de las, bueno, formas de determinar el pick-off, ¿no? A través de la fórmula. Entonces yo voy a reemplazar los valores. Vamos a poner acá reemplazando. Ya, vamos a reemplazar y vamos a ver qué tenemos. A ver, ahorita los datos que tenemos es que el voltaje de gate surtidor me ha dado el valor. ¿Qué valor es? Es de menos 2.5 voltios. Menos 2.5.
voltios. Luego tenemos la corriente de drenador, también me ha dado. La corriente de drenador me ha dicho que es 2.125, 220, bueno, perdón, es 2.125 miliamperes. Entonces esto es 2.125 miliamperes. La corriente máxima o la corriente de pinch-off, también conocida, es igual a 8,5 miliamperes. 8,5 miliamperes y ya con eso tenemos. Entonces, con el cambio de estos datos ya tendría mi voltaje, ¿no? Voy a tener el voltaje de pick-off o de, igual de pinch-off, que es igual a cuánto. Al resolver esto, vamos a tener un valor de, a ver, me vayan calculando, yo también les voy a avisar, pero va a ser un valor negativo. Entonces vamos a tener que es menos 2.25 sobre, perdón, 2.5 sobre 1 menos la raíz de 2.125 sobre 8,5, ya, milis, ¿no? Y me da un valor de menos 5. Ahora, ¿alguien me puede decir si es correcto o no ese valor y por qué? A ver, es una pregunta. Me gustaría saber si alguien me puede decir si este valor es correcto y yo le y pregunto por qué. Si me da una buena respuesta, entonces, a ver, vamos a ver si me están entendiendo. ¿Alguien me puede decir si el valor está correcto o no está correcto? Bueno, ya. De todas maneras, vamos a ir viendo. El valor está correcto, ¿por qué? Porque como pueden ver, el voltaje de pick-off tiene que ser mucho, bueno, tiene que estar debajo del rango del voltaje de gate surtidor. Si dan cuenta, el voltaje de gate surtidor, ¿cuánto es? De menos 2.5. Entonces, si este valor fuera mucho más cercano a cero, o sea, se podría decir más alejado de 2.5, pero saliendo del rango, entonces no es conveniente. Más bien cuando es menos 5, ese 2.5 está dentro de los rangos de valores que están en la curva, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita es como decir que ese valor de pick-off que me ha quedado que es menos 5 estaría que menos 5 voltios. Miren, aquí está ubicado ahí. Y el valor de gate subtractor que me está quedando es igual a ¿cuánto? A menos 2.5 voltios. Entonces, como pueden verificar, está dentro del rango del pick-off. Entonces, sí es un valor que sí es, bueno, está correcto, ¿no? Bien, ese es el detallito. Tengan en cuenta bien, muy bien esas cosas. Ahora vamos a ir al inciso A, vamos a entrar al ejercicio, ¿no? Bueno, ahora sí al ejercicio ya con los datos que hemos obtenido. Entonces, el inciso A me está diciendo lo siguiente. Me dice que para el circuito de la figura determinar el punto Q de operación estática, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, este ejercicio es muy diferente, no tiene que ver, creo, nada con lo que con el ejercicio anterior. Y me está diciendo que busque el punto Q. Lo voy a volver a dibujar este circuito y vamos a ver de qué trata. Bueno, entonces vamos a tener acá una línea. Luego vamos a tener el FET. Luego voy a dibujar qué está pasando por este FET, ¿no? Mejor si lo tenemos un dibujito. Ya. Y ya por último estaríamos casi terminando. Entonces ya me solo falta las líneas que salen, es que hacia la resistencia, ¿no? Son, en este caso, acá tenemos otro. Y hacia arriba tenemos otro hacia la fuente, ¿no? Bien, todo esto vamos a ver cómo funciona y cuál debemos tomar para resolver. A ver, me está faltando dos capacitores, ¿no? Acá hay uno y el otro está por debajo.
¿Para qué va a servir un capacitor? Ya sabemos para qué sirve un capacitor, ¿no? Hace el proceso de almacenar energía y botar energía, eso siempre y cuando esté trabajando con corrientes que alternan su dirección de la corriente, ¿no? Ya. Entonces comencemos a dibujar el circuito. Tenemos un voltaje de entrada que va a ser por acá, un voltaje de entrada. Luego vamos a tener una resistencia. ¿De cuánto? De 1,5 mega ohms, te dice. ¿Sí? Y luego tenemos una que es de 1,22. Bueno, eso es lo que veo yo. Si alguien sabe el dato correcto y está bien, me avisa también. Pero yo veo que es de 1,22 kilo ohms. Si alguien sabe el valor, me avisa ya si estoy mal. Esto es 1,22 Cas. ¿Qué más tenemos? De 3,3 kilo ohms. ¿Es en dónde está ubicado? Ah, ya. Está ubicado más o menos por acá. 3,3 kilo ohms, ¿no? Y ya tenemos por arriba una fuente negativa, si se dan de cuenta, ¿no? Cómo está entrando en su lado negativo, que es de 10 voltios. Bueno, yo lo veo 10 voltios. Igual, si saben el dato, me avisan. A ver, un momento, se está desvariando mi imagen. Ya, ahora sí. Entonces, aquí tenemos una fuente. Normalmente yo lo pongo así nomás, de menos 10 voltios. Y aquí tenemos los capacitores, ¿no? Al final. Que para este tipo de ejercicios no es necesario, no nos ayuda en nada ya. Bueno, para el caso de la polarización, los capacitores no intervienen en el procedimiento, ¿sí? Bien, algo me estoy olvidando es la flecha del transistor. En este caso de canal P, ¿no? Entonces un FET de canal P. Bien, ahora, como les decía, ¿cómo resolvemos esto? Hay dos mallas que son importantes en el transistor. Solo de esas dos mallas tienen que analizar, no hay más, ¿ya? Entonces, de este mismo ejercicio vamos a ver cuáles son las dos mallas. Primero voy a poner, como siempre hacemos, se pone análisis. Esto me van a comenzar a hacer, ¿ya? Acostúmbrense a hacer así, análisis. En este caso, en corriente directa o en DC. Análisis en DC. Cuando hacemos el análisis en DC, ¿qué pasa? El voltaje, si se acuerdan, el voltaje no varía porque no alterna la corriente, ¿verdad? Entonces en DC, porque no alterna la corriente, los capacitores trabajan como, en este caso, circuito abierto, ¿ya? Circuito abierto. Entonces todos los capacitores trabajan como circuito abierto, ¿sí? Y en alterna más bien trabajan como circuitos cerrados, pero luego les voy a explicar eso por qué. Entonces en AIS y en DC trabajan como circuito abierto y solo tendría bueno, lo voy a volver a copiar lo mismo, pero voy a tener solamente una fracción de la fórmula, ¿no? No se olviden esos detalles también, porque se convierte en circuito abierto los capacitores, eso les digo ahora, nótense signos, pero se convierten en circuito abierto porque los capacitores, tanto como bueno, las bobinas de los capacitores son como resistencias variables a la frecuencia, ¿sí?
y ambos tienen diferentes características, uno respecto al voltaje y otro respecto a la corriente. La bobina respecto a la corriente y los capacitores respecto al voltaje. Entonces son dispositivos que son, en este caso, es como decir, como resistencias en función a la frecuencia. Si la frecuencia es mayor, si es mayor, entonces el paso de bueno, pasa corriente, o sea, deja de tener impedancia. Mientras que si el capacitor no tiene frecuencia, entonces es como circuito abierto, entonces no deja pasar nada. Porque como les dice el capacitor, para que funcione tiene que tener una variación de corriente tanto en positiva y negativa para dejar salir su parte positiva o negativa, ¿no? Como les dice, se acumula, ¿no? Nunca ve al otro lado por si acaso, entonces el capacitor. Bien, entonces como actúa como circuito abierto, voy a poner en análisis en DC y voy a poner acá capacitor para que no se olvide. Actúa como circuito abierto, ¿sí? Ahora les decía esto, ¿por qué? Porque se va a dar cuenta que normalmente la impedancia de un capacitor es igual a que a 1 sobre JWC. Como pueden ver, entonces la resistencia de un capacitor depende de la frecuencia angular, ¿no? Entonces, a mayor frecuencia, como les decía, en este caso, la impedancia va a ser menor. Y a mayor frecuencia, perdón, cuando la frecuencia es igual a cero, la impedancia va a ser infinito, porque 1 sobre 0 es infinito. Y si es cero, si es infinito, entonces 1 sobre infinito te va a dar cero, ¿no? Entonces esas cosas, esos detallitos tenemos que ir viendo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Como les digo, el circuito abierto se va a volver. Entonces, no lo vamos a tomar en cuenta los capacitores. Lo único que me estaría quedando es lo que está dibujado de verde ahorita, como resultado. ¿Sí? Entonces ya tenemos el circuito en corriente directa. Ahora otro detalle acá es el análisis, lo que decía. Voy a hacer entonces el análisis de mallas. Como les digo, hay dos mallas nada más que tienen que analizar. Esta malla de acá es la malla de entrada, ¿ya? Malla de entrada. Y esta otra malla es la malla de salida. No me interesa más, ¿ya? ¿Por qué solo esas dos mallas? Porque en esta malla estaría cayendo lo que es el voltaje del drenador surtidor, justamente entre este punto y este punto que lo vamos a poner nombres ahorita. Este es el gate, este es el drenador y este es el surtidor. Entre los puntos de S se encuentra el voltaje del drenador surtidor, entonces ese es un dato importante, por eso analizamos esta malla de esa manera, ¿sí? O sea, desde este punto, ahora lo voy a puntear. Bueno, no, ahí no me lo dejaré, se va a ver feo. Ya, esa es la malla de salida. Y la malla de entrada es como pueden ver por donde está entrando la señal, nada más. Entonces procedemos a hacer las fórmulas de las mallas, ¿no? De cada malla, por si acaso. Solo esas dos mallas tienen que analizar, no analicen una tercera malla que digamos normalmente de acá esta malla de acá, ¿no? No, no, esa malla no existe, no sirve. Entonces vamos a poner la malla de entrada. Para la malla de entrada, ¿qué tenemos? Para la malla de entrada vamos a tener bueno, me estoy olvidando las corrientes, eso más lo colocaremos ahora. Ya, esta es una corriente de gate. Luego tenemos en este caso una corriente de drenador y aquí tenemos una corriente de surtidor. Ahora aquí hay un truquito, ¿ya? Ustedes simplemente cuando vean este tipo de ejercicios, lo único que tienen que hacer es trabajar como si fuera cualquier configuración, si fuera canal N o canal P, pero en este caso el canal P, al ser invertidos, va a mandar corriente, bueno, pero negativa, ¿no? Pero ustedes van a hacer el análisis como si fuera corriente positiva, como estoy haciendo yo, y simplemente vamos a crear nuestras mallas, ¿no? Ahí que tenemos, vamos a tener que, en este caso, como no hay fuente de voltaje, o si tenemos, a ver, vamos a ver el circuito. No, no hay ninguna fuente de voltaje. Directamente voy a decir cero, ¿no? Voy a tener cero, es igual a ¿qué? A la corriente de gate, y de gate, control Z, la corriente de gate multiplicado por esa resistencia que es de 1,5 megas.
Y esto, en este caso, vamos a poner más voltaje de gate surtidor, más, en este caso, sería la corriente de surtidor, ¿no? La corriente de surtidor multiplicado por 1,22 gas. ¿Sí? Entonces ya tenemos la malla de entrada. A la malla de entrada le voy a poner un nombre. Esto va a ser la malla de entrada, esto va a ser el número 1. Ahora vamos a la malla de salida. La malla de salida, vamos a ver igual, la malla de salida sería ya, el voltaje. Yo en este caso voy a poner menos 10, así como ven, y voy a tener que va a ser la corriente de drenador por la resistencia de 3,3 kiloohms. El voltaje de drenador surtidor, más, en este caso, IDS por 1,22 K. Esa sería mi malla de salida. Entonces, miren, tenemos ya dos mallas, las más importantes. ¿Por qué malla de entrada, malla de salida? Con esta ecuación que estamos obteniendo, podemos identificar bueno, si hacemos variar, podemos identificar las curvas de cada transistor. Bien, continuando, ¿qué datos tenemos acá y qué datos no tenemos? Como les decía, la corriente de gate nuevamente es cero. Entonces, esta corriente es cero. Y entre la malla de entrada tenemos algo más reducido, ¿no? Entonces, yo voy a decir que el voltaje de gate surtidor es igual a ¿qué? Esto va a ser igual a menos la corriente de surtidor por 1,22 K. Entonces, ahí tenemos. Ese es el voltaje de gate surtidor. Ahora vamos abajo en la siguiente malla. ¿Qué podemos hacer? En la siguiente malla tenemos bueno, ya les decía ID y es igual a IDS. Entonces yo directamente voy a convertir esto en ID. Listo, ya tenemos dos IDs. Entonces yo voy a despejar voltaje de drenador surtidor, ¿no? Voltaje de drenador surtidor es igual a ¿qué? Este voltaje de drenador surtidor va a ser igual a menos 10. Esto más la corriente bueno, perdón, menos igual va a ser IDS, no le voy a poner, sí, IDS multiplicado por, bueno, sumado, ¿no? 3,22 más 3,3, digo 1,22 más 3,3, esto va a quedar 4,52, ¿no? 4,52 K. Listo, y ya tenemos entonces esos valores. Ahora, ¿cómo hago para determinar voltaje de gate surtidor, corriente de surtidor y todo eso? A ver cuántas variables tenemos en este caso. Ya. Entonces, en este caso tenemos esas dos ecuaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? IDS no tenemos y tampoco tenemos BDS, ¿no? Pero eso sí tenemos una ecuación que nos va a ayudar bastante. En este caso, no se olviden de esta ecuación que es bastante importante, que lo voy a poner de color verde, que es la que hemos visto hace ratos, ¿no? Que te dice que la corriente de drenador es igual a la corriente de drenador de SS multiplicado por 1 menos voltaje de gate surtidor por el voltaje de peak-off, ¿no? Al cuadrado. Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. ¿Qué tenemos y qué no tenemos, no? Primero tenemos BDS, no tenemos BDS, pero si tuviéramos IDS podríamos calcular. Ahora, ¿cómo hago para hallar ese IDS o cómo determinamos eso? Es bien sencillo, ¿ya? Esos valores de IDS y BP sub 0 lo vamos a obtener de dónde, del ejercicio anterior, ¿sí? Tenemos que IDS es cuánto equivale. Esto, según el ejercicio anterior, nos ha dado que era un valor de 2,125. 2,125 miliamperes.
Y tenemos el voltaje de pinch-off, que es igual a cuánto, según el ejercicio simulador, que es menos 5 voltios. Entonces voy a usar esos datos para poder obtener el valor del transistor. Esto ustedes me dirán, pero eso parece que es trampa. No, no es trampa, que si no se esté utilizando las características de un transistor específico, nada más. Ustedes pueden usar cualquier transistor, pero les va a obtener el mismo resultado si ustedes lo han diseñado bien. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo mejor que puedo hacer es determinar cuánto valdría el valor de BGS, reemplazarlo, ¿verdad? A ver, denme un momento. Ya. Entonces procedo a reemplazarlo y vamos a ver cómo queda. Voy a obtener que la corriente de drenador sobre la corriente de drenador SS, aquí va a ser igual. A ver, denme un momento. Ya, continuemos. Entonces voy a tener para determinar eso. Aquí solo es un juego de ecuaciones. Ustedes ya esto incluso lo pueden poner en su calculadora con la variable correspondiente. Esto va a ser igual a que a 1 menos el voltaje GDS, lo voy a intercambiar, que es menos IS, o determinador o de surtidor, que sería lo mismo, y esto multiplicado por 1,22 CAS. Abajo, ¿qué vamos a poner? El voltaje de Peikoff, que es dicho que era menos 5. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta corriente de drenador lo puedo convertir en corriente bueno, surtidor en corriente de drenador, ¿no? Entonces, de esa manera ya solo va a existir una variable, como pueden identificar, y ya es lo que vamos a hallar. ¿Qué sería la corriente de drenador? ¿Cuánto sería? Y todo eso, y ahí, de ahí vamos a empezar a dibujar. Entonces, de acá, ¿qué voy a obtener? Primero voy a ver un momento, esta recta está muy larga. Listo. Voy a reemplazar primero los valores ya para tener algo más rápido. La corriente de drenador no tengo, entonces eso sería variable, pero constante, ¿no? Perdón, variable. Y de ese sí tengo que es de 2,125. Ya esto sí tengo que es 2,125. Ya tenemos que ir calculando. Entonces, ¿cómo despejamos? Esto lamentablemente vamos a tener que desarrollar el cuadrado, o bueno, sí, vamos a tener que desarrollar el cuadrado. Es más conveniente. Entonces voy a poner I de drenador, mejor lo voy a dejar así nomás, I de SS. Esto va a ser igual a qué? A el primero al cuadrado. Como estos signos se van a simplificar y el negativo va a mantenerse, entonces va a ser menos el doble del primero por el segundo. El segundo era esta ecuación, ¿no? Que es I de S, I de S, bueno, perdón, lo cambiaré a I de D, ya. Entonces voy a tener I de esto multiplicado por dos veces el primero por el segundo, ¿no? Y d por 1,22 K, y todo esto dividido entre 5. Y por último más, ya el último término, que sería id por 1,22 K dividido entre 5. Bueno, pero todo esto va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Y ya con eso habríamos terminado las ecuaciones, ¿no? Ahora simplemente hay que empezar a ver qué podemos hacer.
A ver, como les dije, todos lo pueden poner en su calculadora, yo lo voy a poner directo. Mejor les pondré los valores y vamos a obtener que, a ver, vamos a ver qué obtenemos. Por ejemplo, es la única variable ID. Tenemos ya 5 voltios, está bien, solamente faltaría esto, ¿no? Que es 2.125. Bueno, ya tenemos todo. Entonces voy a proceder yo a determinar en mi calculadora. Y el que tenga el valor me avisa de cuánto sería la corriente del drenador. A ver, veamos qué tal. Ah, ya, esto va a ser 1 - x por 125 sobre 5. No, se va a anular el signo negativo. Ya, y con eso elevado al cuadrado. Y me tiene que dar un valor de drenador positivo. Y me da de 1,12 miliamperes. Bien, entonces ya tenemos el valor. Este, la corriente de drenador. Bueno, y resolviendo esta ecuación, ¿no? La corriente de drenador es igual a 1,12 miliamperes. Como pueden ver, ya tenemos entonces la corriente de drenador, ¿no? Voy a marcar igual, cajita, la corriente de drenador. ¿Sí? Entonces, ya que tengo la corriente de drenador, también tengo la corriente de surtidor. Y aparte de eso, ya puedo calcular también el voltaje de gate surtidor, ¿no? Y vamos a verificar todos los datos en las rectas, ¿no? Entonces, yo voy a poner, calculamos voltaje gate surtidor y voltaje drenador surtidor. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente reemplazamos en las ecuaciones, como pueden ver, y ya está listo, ¿no? Voltaje gate surtidor, por ejemplo, va a ser igual a ¿cuánto? A menos 5 por la corriente de surtidor, ¿no? Pero la corriente de surtidor sabes que es la misma de drenador, entonces esto va a ser 1,12 miliamperes, ¿no? Y esto multiplicado por 1,22 K. Por tanto, el voltaje gate surtidor, ¿cuánto había sido? Si multiplicamos esto, me va a quedar un valor de cuánto. A ver, veamos. Menos 5 por 1,12 por 10 a la menos 3 por lo que sería 1,22. Y me da un voltaje de gate surtidor. A ver, veamos un rato. Un detalle, algo me estoy olvidando. Ah, no, estoy poniendo algo mal, perdón. Este está mal, ¿no? Este 5 está por demás. Ahora sí está bien. Y esto me da un valor de menos 1,36366. Menos 1,366 voltios. Ya tenemos entonces el voltaje de gate surtidor. Ya con esto nos estamos acercando a ver cuánto es el valor del otro parámetro, ¿no? Y ya casi acabando, vamos a calcular el voltaje del drenador surtidor, ¿no? Pero igual, de la misma manera, miren, el drenador surtidor, esta es su formulita, ya estaba despejado.
Voltaje generador surtidor es menos 10, te dice, ¿no? Menos 10. ¿Eso de dónde viene? Voltaje de drenador surtidor. Ah, bueno, ya está. Menos 10 dividido sería, ¿no? Dividido entre la corriente surtidor. Ya, aquí ha habido un, bueno, nos hemos olvidado de algo, que esto es dividido. Listo. Por lo tanto, el voltaje del drenador surtidor, ¿cuánto va a ser? Menos 10, todo esto dividido entre IDS, que ya tenemos el valor, IDS que es 1,22, digo 1,12 milis, multiplicado por 4,52 K. Y listo, ya tenemos el voltaje del drenador, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto había sido mi voltaje de drenador? Vamos a averiguar ahorita. Esto me estaría quedando menos 10 sobre 1,12 por 10 a la menos 3 por 4,52 por 10 a la 3. Me queda un valor de menos. A ver, veamos un detalle. Si me estoy olvidando algo. Antes de continuar. Ya, todo bien. Entonces ahí vamos a ver el valor. Es 1,97 me sale. Menos 1,97. Menos 1,975 voltios. ¿Sí? Y a ver, verificamos si está todo bien. Ah, no, hay un detalle que me estoy olvidando, ¿no? Esto no es división. O sí, depende. No, no es división, ¿no? Sí, 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 aquí era el detalle menos 10 directamente, ¿no será? Y esto es igual negativo menos, ¿no? Porque va a pasar a restar. Muy bien, entonces no había sido división, eso lo vamos a borrar. Y vamos a obtener menos 10 menos IDS, que es 1,12. Y por su resistencia, que es de 4,82. 452, 4,52 K. Ahora sí, ese es el valor real. Ya, ahora sí voy a volver a calcular. Menos 10 menos 12 por 10 a la menos 3 por 4,52 por 10 a la 3. Y esto me da un valor de menos 15,062. A ver, veamos ese detallito. ¿Por qué? A ver, a ver. Mm, a ver. Ya. A ver, vamos a ver esta parte. Bueno, eso restando tiene que dar, no tiene que ser el valor obviamente más alto que la fuente, ¿no? Eso es la cosa.
Menos 4,93 es, ¿ya? Ese es el valor. Luego se explica por qué y de dónde se saca. Menos 4,93 voltios. Ya. Entonces ese es el valor de drenador surtidor. Ya que tenemos esto, ahora vamos a proceder a determinar lo demás. A ver, ¿qué más me pide? Me pide dibuje la recta de carga en corriente continua mostrado en el punto de trabajo. Ya, la recta de carga simplemente es tal y como se hacía, bueno, como se hace para determinar cómo está operando un circuito, ¿no? Entonces voy a hacer la recta de carga. Siempre se hace bueno, cuando dicen recta de carga, normalmente trabajamos en la salida, ¿sí? Eh, ya, entonces vamos a dibujar. Primero es el corriente de drenador, que es 1,12 miliamperes, y el voltaje. Estos son puntos Q, o es un punto Q. Sí, ya tenemos nuestro punto Q. ¿Cómo lo determinamos? Primero tenemos que calcular el máximo de corriente. Y como pueden ver, el máximo es igual al IDSS, ¿no? A ver, un momento. Ya, entonces voy a calcular la corriente D máxima, ¿no? ¿Cuándo va a ser máximo? Cuando el voltaje de este sea cero. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación para determinar sus valores. Voy a copiar esto. Ya, ya que lo tengo copiado, ahora sí voy a dar los dos casos, ¿no? Cuando decimos que el voltaje de S es igual a cero y cuando la corriente de D es igual a cero. Estos casos para ver sus máximos y mínimos en la recta de carga y según eso proceder a dibujar bien, ¿no? Entonces aquí es la corriente de drenador y este es el voltaje de drenador surtidor. ¿Sí? Entonces, para esos dos casos veremos, pues, primero, cuando el drenador, corriente de drenador es cero, tenemos que va a ser 10. Bueno, la corriente de drenador va a ser igual a menos 10 sobre la resistencia, ¿no? Que va a ser 4,52 cas. Entonces, ¿cuánto sería esto? Vamos a tener que hacer menos 10 dividido entre 4,52 por 10 a la 3, ¿no? Y me da menos 2 punto. Ya, a ver, ese qué pasó. Esto lo vamos a borrar así. Y... ¿Dónde está? Este más. Ya. Luego les explico por qué estoy haciendo eso. Ya. El voltaje de drenador surtidor va a ser negativo, ¿no? Ya. A ver, vamos a ir viendo esa parte. Bien, entonces ese valor me da menos 2,21 miliamperes. Ya, y cuando la corriente de drenador es cero, es negativo, ¿no? Menos 10. Ya. ¿Qué va a pasar en este caso? Que el voltaje drenador surtidor es igual a menos 10 voltios. Ya, pero esto es en los casos extremos, como les decía. Esto es para simplemente dibujar. Entonces ya sé cuál es mi máximo de voltaje, que es 10 voltios negativo. Y la corriente es igual a 2,22, entonces mi máximo va a estar acá.
2.22, bueno, milis. Esto va a estar en miliamperes. Entonces ya no hay necesidad de poner esa M, simplemente 2.22. Y el voltaje está simplemente en valor de B. Entonces voy a dibujar mi recta de carga y tengo que, encima de mi recta de carga, tengo que colocar lo que es el punto Q, ¿no? Entonces verificamos, ¿no? Tenemos que verificar y el punto Q tiene que caer en esos valores. El punto Q me da que es la corriente de dador, que es 1,12. Si vemos esto que es el doble, entonces sería por la mitad, ¿no? La mitad más o menos sería más o menos por aquí, ¿ya? Ahí sería el valor de 1,12. Y el voltaje es de menos 4,93. Menos 4 más o menos sería 5 acá, menos 4,93, casi 5, ¿no? Más o menos por aquí. Y efectivamente, como pueden ver, los puntos sí están chocando en el punto, ¿no? Entonces ya tengo mi punto Q, que había sido de un valor de menos 4,93, punto y coma, 1,12 miliamperes. ¿Ya? Estos voltios. Entonces ya tengo mi punto Q, efectivamente, y ya se ha verificado igual en mis rectas de carga. Obviamente esta recta de carga, ¿por qué he trabajado con la ecuación de salida? Porque estamos hablando de la malla de salida, ¿no? Para determinar recta de carga. Ya por último, dice dibuje la recta de carga, se mostrando los puntos Q. Y no hay problema, hemos encontrado todo, hemos hecho el inciso A, B. Y sé es que si el valor de RS, que no sé dónde está en el gráfico, S disminuye, ubica el punto Q, ¿dónde se ubica el punto Q ya? Eso ya les dejo para ustedes, simplemente lo único que tienen que hacer es cambiar RS y volver a hacer este mismo procedimiento. Lo único que van a cambiar aquí es esto, lo voy a poner asterisquito. Y de ahí ustedes ya pueden ver cuánto vale esto, ¿no? ¿Dónde está RS en esta ecuación? Mm, ya, aquí ya está, ¿no? RS es el valor ya de abajo, de 1,22. Entonces este es RS, ¿sí? ¿Cómo hacemos? En este caso, lo pueden reemplazar acá, ¿no? Porque esto sigue siendo RS. Y ya, eso sería todo, ¿no? Ahí lo reemplazan el valor que dices, si es la mitad o si se duplica, dicen, a ver, disminuye a la mitad o si se eleva, aumenta su punto Q, eso tienen que averiguar, ¿ya? Hacen el mismo procedimiento, simplemente cambian ahí el RS y van a tener un nuevo gauge surtidor. Si tienen un nuevo gauge surtidor, lo van a reemplazar simplemente en acá, las ecuaciones y ya tendrían el resultado. Bueno, con eso habríamos terminado este ejercicio que es de la práctica que habrían hecho. Bueno, chicos, que ya es un poco tarde. Vamos a continuar mañana más bien. Espero continuar un poco más temprano. Les voy a ir avisando. Y no se preocupen, vamos a ver igual el siguiente ejercicio que es, si quieren, bueno, ya lo han debido hacer, supongo, pero es el siguiente, ¿no? Este, ¿ya? Pero esto no es que no lo tenga, creo que lo tengo, pero algo similar, pero no igual. Ya resuelto. ¿Dónde está? Lo pueden ir viendo, está en el canal, ¿ya? A ver, ahí está, miren. Es similar. Esto lo pueden ir viendo, como les digo, está en el canal de YouTube y lo revisan, ¿sí? Y si no está, me avisan para pasarles. Bueno, si no hay consultas, preguntas o dudas, no se olviden del examen que tiene que ser todo resuelto. Estos dos ejercicios lo que les estoy mostrando, voy a pasar al WhatsApp, ¿sí? Para que lo vayan teniendo y lo vayan viendo, para que no tengan dudas. Hasta mientras, si tienen preguntas o dudas, me las pueden ir haciendo.
chicos. Está todo claro Bien. del ejercicio, Oxy. ¿Perdón? Gracias. Está claro del ejercicio, Oxy. Gracias. Ah, ya, más bien espero que se haya entendido. Mañana vamos a ver este diseño ya un poco y otros tipos de casos, ¿sí? Les voy a ir explicando. Sí, solo que se ha hecho un poco tarde, ¿no? Bien, pero no sé, no es complicado, solamente vamos a ir trabajando. Bueno, chicos, ya les he subido al WhatsApp lo que hemos hecho hoy día y el ejercicio que es similar al que les he mostrado. Nos estaremos viendo mañana, ya les voy a decir exactamente la hora, más o menos. Tal vez empecemos tipo 9 para estar un poco más tranquilos. Bueno, chicos, que les vaya bien, espero que les haya ayudado. Y eso sería todo por hoy día. Está bien, gracias, Oxy. Hasta luego, Oxy. Ya, está bien, hasta luego. Que descansen, chicos.